Tengan todos buenas tardes, no tan buenas hoy. Parece que el rojo nos manda esto. Pero igual estamos acá en un acontecimiento realmente muy grato con la doctora Lidia Hernández y con el doctor Luis Ugarte. Falta el doctor Carlos Clerc, porque realmente tuvo un inconveniente de índole doméstico, así que por eso está en reposo, y me imagino que posteriormente se está incorporando y está trabajando con nosotros, pero hoy no pudo estar. Estamos reunidos acá por varias razones. Cuando se comenzó a elaborar el Código Civil, nuevo Código Civil, nos encontramos con la disyuntiva de que algo teníamos que hacer, las cátedras que estaban a cargo nuestro. Esto es una labor de cátedra. Todos los que escriben en este Código Civil son integrantes de las cátedras de la doctora Hernández, del doctor Ugarte, del doctor Clerc y de las mías. Realmente estamos trabajando hace tiempo, prácticamente los distintos tomos van a estar terminados muy pronto, porque empezando a trabajar todos a la vez. Y nos interesaba esta obra porque queríamos poner al servicio primero de los alumnos, de los graduados, que se encuentran con la disyuntiva de tener un nuevo cuerpo legal, y algunos con miedos, con dudas, que a todos se les presenta, a nosotros también. Por eso es que decidimos dedicarnos a esta obra. Es una obra importante y lo hicimos con una editorial que nos merece el mayor de los elogios. Es una editorial que con el tiempo va a ser camino en la doctrina nacional. Realmente trabajan denodadamente, están al servicio nuestro en forma permanente. Por eso nos acompaña el doctor Fon, que es el gerente, presidente, codirector, lo que quieran ustedes, de Editorial Estudio. Y es una editorial muy arraigada en la facultad. Y cuando empezamos a hacer esto, nos pusimos de acuerdo a hacer una obra al alcance de todos, no una obra que es para la élite. La élite hablando económicamente. Nosotros queremos que esto sea para todos. Por eso la Editorial Estudio es la que está a cargo de esto, y ojalá les sirva a ellos de espaldarazo para nuevas publicaciones. Había una necesidad en la reforma. Nosotros teníamos un código que durante mucho tiempo nos rigió, y como yo creo que el derecho no es otra cosa que el ordenamiento de las conductas en forma justa, para regular las situaciones que se presentan, con el tiempo va cambiando las circunstancias y tiene que cambiar realmente la normativa que lo regula. Últimamente hacíamos denodados esfuerzos para que de alguna manera se pudiera aplicar a los nuevos conflictos normas que ya no estaban en leyes, sino estaban en estatutos particulares, que están en la Constitución Nacional, que están en los convenios internacionales, evidentemente los acuerdos. Todo eso forma parte de un plexo normativo rico y que con el tiempo se va ayornando y se va aplicando
a las situaciones que cambian con el tiempo. La finalidad de la obra es que en forma austera, en forma simple, en forma práctica, hablando en castellano, se trate de llegar al lector comunicándoles nuestra impronta, que muchas veces está de acuerdo con el código, con las reformas, y otras no tanto. Las jornadas van a estar dedicadas, y el libro también, a López Cabaños. Por eso es que cuando me dijeron a mí, se me ocurrió poner el nombre de... Como nosotros creemos que el derecho es justicia, como nosotros entre los principios que regulan y valores que regulan esto, estamos por la justicia, más que por la seguridad, es que vamos a analizar la obra desde ese punto de vista. Y me anticipo que para nosotros el código no es lo único que va a regular todo lo concerniente al derecho de los ciudadanos, sino que lo más importante acá es la Carta Magna, la Constitución Nacional, los tratados internacionales, los convenios internacionales, los estatutos particulares. Les digo esto porque muchas de las normas que hay en el código no las entendemos, creemos que no se ajustan a la realidad y creemos que esos valores que quieren tener en cuenta luego en la normativa no los respetaron. Por eso es que tenemos que en esto ser muy concretos, muy sinceros y decirles a ustedes qué van a poder ver a lo largo de la obra. Hay principios generales del derecho que son fundamentales y esos principios generales del derecho deben ser respetados. Desgraciadamente a veces, van a saber por qué, se borran esos principios y creen que porque lo dice en un código que se levantó la mano y se aprobó, eso es ley. Pero la ley debe regular en forma justa las conductas humanas. No puede el legislador decir lo que quiere y luego eso ser derecho, como ocurrió hace poco en unas jornadas nacionales, y están todos convencidos que sí. Pero vamos a ver con el correr del tiempo qué entendemos por derecho. Les decía que la reforma tiene aciertos y desaciertos, tiene luces y tiene sombras. Nosotros hemos metodológicamente presentado la obra en 8 tomos, uno dedicado a la parte general, otro a familia, otro a obligaciones, 2 tomos a contratos, uno a responsabilidad, que es derecho de daños, otro a reales y el otro a sucesiones e internacional privado. Vamos a seguir el orden del código y vamos a comentar el código artículo por artículo, lo estamos haciendo. El primer tomo ya está en la calle, tuvo muy buena acogida. El segundo tomo, que es familia, va a salir cuanto antes, y ya obligaciones prácticamente está terminado, lo mismo que la parte general de contratos y luego los contratos especiales. También el derecho de daños, que para mí es derecho de daño y no responsabilidad, también están trabajando y no están esperando que se publique un libro para empezar con otro. O sea que los van a tener cuanto antes. Eso es una cosa que me parece lógica para que cada cual que pretendió seguir esta obra no se quede con el código en cada camino. La parte general es muy importante, pero también es muy importante
en el código el título preliminar. Este título preliminar nos habla de algunos aspectos valorativos que nosotros compartimos ciegamente. ¿Cómo tener una obra que tenga en cuenta la cultura latinoamericana, el constitucionalismo dentro del Código Civil? El derecho civil no es nada más que el código es muy importante, pero mucho más importante es la Constitución. Y nosotros tenemos que adecuarlo de alguna manera la normativa del código a la Constitución Nacional. Y nos va a servir de mucho la Constitución, porque todo aquello que en el código no respete el Estado de Derecho va a haber que ir a la Constitución y va a querer que aplicar la Constitución. La protección de la persona humana es fundamental. Desde que estamos en la cátedra, la dignidad de la persona como eje del sistema la venimos defendiendo a ultranza, pero no lo decimos y luego escribimos otra cosa, sino que lo decimos y lo practicamos. Realmente no tiene sentido tener un cuerpo legal que esté de espaldas a la gente. Tiene que estar con la gente, tiene que estar con el débil. Este es un principio también liminal ahora del derecho, en la duda a favor del débil. Pero del débil no del deudor. El débil puede ser también el acreedor, pero eso lo tenemos que respetar. También por ahí el código nos habla de la protección de derechos individuales y colectivos, pero no cuando se regula estos derechos individuales y colectivos a lo largo del código, a veces se olvidan. A veces se olvidan. Y a veces no se tienen olímpicamente en cuenta. No solo por la labor de la Comisión, sino por la labor de gente que en el Poder Ejecutivo hizo cualquier cosa sin entender una pizca de derecho. Y creen que son legisladores. Son aquellos que estuvieron hablando sobre la irresponsabilidad del Estado, por ejemplo, tachar las acciones colectivas, el daño punitivo, la sanción pecuniaria disuasiva, regular las atrentes para los que le vengan ganas, para el agente público no. En eso no estamos de acuerdo. Y tampoco estamos de acuerdo cuando se reguló originariamente la sanción pecuniaria disuasiva y se dejó de lado la protección del derecho individual. No solo a las acciones colectivas, sino también al derecho individual, que fue dejado de lado. El método del código, como dice el fundamento del código, dice ampliamente participativo. Bueno, no puede ser tan ampliamente participativo cuando no tuvo muchos meses de elaboración. Vélez tuvo 5 años. La comisión del 98 estuvo mucho tiempo y se reunían siempre. Esto enseguida hubo dictamen de la comisión. Hubo una serie de profesores que participaron en una comisión y muchas manos en el plato hacen muchos garabatos. De ahí vienen las contradicciones que existen entre una parte y otra. Porque por un lado nos hablan de la autonomía, la libertad, por otro lado nos dicen que no. Bueno, esos son problemas que poco a poco hay que ir teniendo en cuenta. Con relación a la relevancia de las distintas temas que no son culpables, voy a hablar, por ejemplo, en obligaciones. En obligaciones yo no comparto para nada la definición de obligaciones que da el código, porque deja de lado las obligaciones naturales. Algunos dirán, sí, las obligaciones naturales son carentes de exigibilidad, pero son obligaciones porque tienen todos los elementos de toda obligación. Y se fundan en un ordenamiento distinto al orden positivo, en un ordenamiento al orden natural,
y a la equidad. Y por más que el legislador se desentienda de la existencia de una obligación natural, la obligación natural va a seguir subsistiendo. Es claro, como sacaron la obligación natural, pusieron el deber moral. Y dijeron que es el deber moral, es irrepetible lo dado al pago del deber moral. Después van a utilizar el derecho de familia cuando por ahí niegan la existencia de la culpabilidad y además también nos quieren decir que no hay antijuricidad porque la fidelidad es un deber moral y un deber jurídico. Porque eso lo dijeron 3 o 4. Entonces, el mundo jurídico tiene que decir amén. Y en el último congreso, en las últimas jornadas, llegó el sumo. Y uno decía que la antijuridicidad había una causal de justificación que dejaba de lado la antijuridicidad. Era el ejercicio de un deber, el ejercicio regular, dice la causa de justificación, pero ya la adornaron un poco y que el ejercicio de un derecho. Así que la infidelidad es el ejercicio de un derecho. Por eso, con eso quieren fundar. Hubo otra integrante de esa misma mesa dice que lo habían arreglado prácticamente con Francisco, porque dijo que lo aplicaron, que había intervenido en esto. Bueno, vamos a ver qué dice luego la doctrina. Pero esto del deber moral se reflejó allá. Pero lo mismo que dice que la obligación natural no existe, el mismo código, cuando se refiere a la cláusula penal y da como cláusula penal la existencia de una obligación principal, de una obligación natural accedida por una cláusula penal, dicen que igual tiene vigencia la cláusula penal cuando la obligación principal no pudo ser exigida en juicio. Es decir, ahí la están reconociendo. Y lo mismo pasa en la parte del testamento, cuando en el Nuevo Testamento, en ese caso también hay una contradicción con esto de la existencia de obligaciones naturales. Luego, siguiendo con las obligaciones rápidamente, llegamos a las obligaciones minerarias. Bueno, ahí no tiene culpa la Comisión de Reformas. Ahí tiene culpa los que en 2 artículos distintos dijeron 2 cosas distintas. El 765 y 766 se contradicen. Acá no hay que se supone que podría ser, no, acá está mal. Hay una contradicción. En uno dice que puede darle lo equivalente, que sería moneda nacional, y en el otro dice que está obligado a dar la materia designada. La cosa designada, que serían cantidades de cosas, porque fueron tan pulcros los que modificaron esto, que luego de no tratar la cantidad de cosas, acá lo remite la cantidad de cosas, dice las obligaciones de dar moneda extranjera se van a regular en este código por lo que se refiere a la cantidad de cosas. Y no están reguladas, se olvidaron. Claro, hicieron 2. Pero si uno interpreta coherentemente esto, que se obliga a moneda extranjera, va a tener que cumplir moneda extranjera si se dan ciertas pautas. Por ejemplo, si pone como condición esencial para la moneda extranjera, si por ejemplo habla que fue la finalidad tenida en cuenta por las partes. En esto también es algo positivo en el código, porque la frustración de la finalidad hace caer el contrato, y como todo el problema de la causa, si la fuente, si la causa era muy, si la causa final, devanó los sesos de los ciclistas durante un tiempo, bueno, acá se aclaró, y estamos de acuerdo. Ahora la finalidad es elemento, pero no de la obligación, sino del acto. Y si se frustra esa finalidad, cuando fue interiorizada y tenida en cuenta por la parte lo que antes no ocurría, entonces ahí va. Y eso es una cosa, me parece a mí, bien. Después, cuando hablan de obligaciones de dar en mejoras, cometen algunos deslices que están alejados de veres y de la doctrina, y que yo creo que no merecen comentario acá porque es un comentario general, pero las mejoras necesarias las debe abonar
el comprador, porque aumenta la calidad de la cosa, aumenta el valor de la cosa y siempre la paga el comprador. Vendedores que las introducen para conservar la cosa y la tiene que pagar el comprador. Pero eso es un detalle. Se regula correctamente la diferencia entre obligaciones solidarias y concurrentes, cosa que también complicaba un poco tanto a la doctrina y sobre todo a la jurisprudencia. Pero en definitiva, como siempre se responde por el todo, el problema en las concurrentes, de acuerdo a la causa que originó a aquellos que están obligados ahí, bueno, de acuerdo a eso será el reitero que se tengan que hacer. En obligaciones, otra cosa que yo no entiendo cómo en obligaciones colocaron la mora, y esto lo hicieron de forma muy tosuda, porque si bien es cierto responsabilidad de la antijuridicidad, la antijuridicidad toma relevancia cuando el deudor está en mora. Como dicen Amillas o Salterini, que es el cumplimiento jurídicamente relevante, la mora. Entonces tiene que estar en la parte de responsabilidad o de daños, no en la parte de obligaciones luego del pago. Evidentemente no entendieron cómo va la cosa. Copiaron el proyecto del 98 y luego se apartaron en algunos casos y ahí, como no sabían cuál era la integralidad del pensamiento de aquella comisión, bueno, realmente fallaron. Yo lamento que algunos que estuvo en las comisiones nuestras, de Antelina y de Roberto Mía, hayan querido esto, no sé por qué, y hayan desatendido todo lo que vinieron diciendo durante tanto tiempo. La buena fe en la teoría general del contrato es tenida muy en cuenta. La definición de contratos, que yo no la comparto, pero es amplia, y bueno, tenemos que decir amén. Tal es así que la transacción, que antes era un modo adquisitivo obligacional y un acto jurídico bilateral, ahora es un contrato y está como un contrato más. Pero igual esa definición para mí es muy amplia, ya no es para dar nacimiento, para modificar, para transferir y para adquirir obligaciones. Es decir, fíjense, todo podría ser, hasta el pago podría ser un contrato. Le dan facultad a los jueces. Esto no se vayan a creer ustedes que es muy loable. El juez tiene que tener facultades, pero siempre y cuando esté imbuido de lo que hace, porque a veces hay jueces que dictan sentencia y no están realmente consustanciados con el derecho o mayúscula. Entonces no se le puede dar amplias facultades a los jueces. No es la arbitrariedad, sino la discrecionalidad. Esto tiene que tener algún límite. El límite se lo tiene que dar la norma también. No es que hay que darle un salvoconducto. Pero esto lo hicieron porque la teoría general del contrato se está por la perdurabilidad del vínculo, se está por tener por válidos los acuerdos parciales, que esto es muy loable en contratos. En contratos evidentemente cambió el esquema, pero por ahí no se dieron cuenta y acá hacen caducar la oferta y caducar la aceptación, que ni en vez caducaba la aceptación por la muerte del aceptante o antes de haber recibido, dice el código, porque se cambia la teoría de emisión por la recepción. Y entonces esto me parece a mí que es un trastorno, porque nosotros tenemos que tener en cuenta que no es que el Código Civil se fagocita el Código Mercantil, no, sino que el Código Mercantil debe acelerar la normativa del Código Civil, porque los mercantilistas tienen un trato más rápido
que los civilistas en los acuerdos que realizan. Por lo tanto, en la doctrina y legislación europea ahora se está por la plena autonomía de la oferta y la plena autonomía de la aceptación. No hay caducidad, sí puede haber revocación, pero con sus justos límites. Pero la caducidad no existe. Lo mismo que decía el proyecto del 98. Había independizado la oferta de la caducidad de la oferta, es decir, por más que muera el oferente o se torne incapaz, igual eso no alteraba lo dicho anteriormente. En cambio, en Vélez, si moría o se tornaba incapaz antes de haberse informado de la aceptación, la oferta caía. Y Vélez, en el 1156, concede una pseudo responsabilidad objetiva. No se dio cuenta el ilustre codificador, porque evidentemente no era partidario de esto. Y ahí dice que aquel aceptante que realizó gastos lo puede reclamar. Y si lo puede reclamar, es porque está autorizando la vigencia de la responsabilidad objetiva. Hay una prelación normativa en la parte contractual que es necesario tener muy presente. Las cláusulas indisponibles o imperativas de la Constitución Nacional, sobre todo, y además eso prevalece sobre la autonomía de la libertad, de la autonomía de la libertad, digo. Y porque luego viene la autonomía de la libertad, las cláusulas disponibles del Código de los estatutos particulares, y me parece a mí que esa prelación normativa nos va a servir mucho para los operadores jurídicos sepan a qué atenerse cuando tengan que fundar sus escritos o resolver conflictos. También hay lo pactado por los contratantes ya ingresan en su derecho de propiedad. Esto venía del proyecto y fue sancionado en este código. Ojalá lo tengan en cuenta todos, porque cuando se refieren por ejemplo, a la responsabilidad de las personas del Estado y de los agentes públicos, ahí parece que esto se lo olvidaron, que es totalmente anticonstitucional. En la formación de consentimientos se ayorna y hace lugar a la compañía francesa, las tratativas preliminares, no la llaman así, la llaman tratativas contractuales, pero son preliminares, no vinculantes. Luego vienen los contratos preliminares, normativos, que son los más importantes, o los otros que forman la base del negocio, el marco, los contratos por adhesión. También tienen en cuenta el derecho del consumidor, muy a su manera, pero lo tienen en cuenta. Y le dan una categoría al contrato de consumo, junto como en la parte general, no en la parte especial con el resto de los contratos. Pero ahí se tienen en cuenta ciertas pautas que merecen ser tenidas en cuenta, pero luego reforman de alguna manera el campo de aplicación y dejan de lado el expuesto a una relación de consumo. Esto, lo dice incluso el fundamento, es porque, por ejemplo, si atropellaba a una persona en la calle, podría ser expuesta a una relación de consumo entre el asegurado y la aseguradora, y bueno, en ese caso, para no tener problemas, lo dejan de lado. Para mí es un fundamento no atendible. Por más que lo pretendan dejar de lado, no se dieron cuenta que esto está en el 42 de la Constitución, cuando hablan de la relación de consumo y no del contrato. La Constitución del 94 amplía el campo de aplicación de esta legislación protectora. Yo voy muy rápido porque si no, no podemos terminar.
Engaños, que es el otro capítulo de esta modificación, hay también algunas cosas objetables y otras no. Acá tuvimos suerte en nuestro país que existió Guillermo Borda. Guillermo Borda transformó la responsabilidad civil en el derecho de daños. Ya venía diciendo los maestros nuestros, López Olacinegui, el daño injustamente padecido debe ser reparado. Entonces, por eso es que yo estoy en contra de llamar a esto responsabilidad civil. A esto hay que llamarlo o responsabilidad por daño, si ustedes quieren, o derecho de daño, como se da ahora en las universidades. No se habla nada de responsabilidad. Pero esto no es porque nosotros estamos emperrados en que no se hable, no. Porque lo que no queremos es que se mire nada más que al responsable, que se lo mire también a la víctima, para darle una condigna reparación, cosa que antes no, porque antes no había responsabilidad sin culpa. Y bueno, eso se fue limitando con la vigencia de los factores objetivos, pero no, ni por asomo, crean ustedes que la culpa la revolearon por la ventana en el derecho. La culpa sigue teniendo vigencia, plena vigencia. Es la llave que cierra el sistema. Por eso es importante los dos factores de atribución. Los objetivos, equidad, garantía legal, deber de seguridad, que algunos no niegan, y la observancia de normas de buena convivencia entre vecinos, etcétera, etcétera. Además también riesgo-provecho, que es muy importante, porque algunos creen que no. Luego, cuando hablan de la tutela de los intereses en el título preliminar, y acá también, hablan de los intereses individuales colectivos, y realmente ahora cada vez están más desprotegidos. Por más que les digan lo contrario, cuando llegue el momento van a ver que esto es así. Va a haber que hacer una labor intelectual importante para que en este código hagamos hablar a la Constitución y a los tratados internacionales, que son leyes. La función de la reparación, de la función de la responsabilidad, es tripartita, lo dice el título preliminar. Pero, oh sorpresa, por un lado la reparación, por el otro la prevención, y por el otro era el derecho sancionatorio, la sanción pecuniaria disuasiva. Porque llega un momento que hay que prevenir antes que curar. Llega un momento en el derecho moderno que hay que tratar de evitar el daño. Hay que evitar que se contamine el riachuelo. Eso es el derecho de salud, el derecho de contaminación ambiental, el derecho ambiental, el derecho del consumidor. Esos son tres ramas del derecho que recientemente se desmembraron del derecho de daños, no crearon nada ahí. Viene el derecho de daños, es ayornar el derecho de daños. Es la protección al débil, es la protección al inexperto frente al experto, el deber de información, todo esto debe ser tenido en cuenta porque tiene sólidas bases constitucionales. Entonces, ese principio de prevención tenemos que tenerlo presente. El principio precautorio que está en la Ley General de Ambiente, del Medio Ambiente, también tenemos que tenerlo presente. No solo cuando el riesgo es comprobado, sino cuando hay posibilidad de riesgo. Pero resulta que cuando llegamos al derecho sancionatorio, que estaba bien, más o menos bien regulado, salvo que no se aplicaba a los derechos individuales, que fue largamente sostenido en las jornadas nacionales de derecho civil, sobre todo en el litoral. Hemos discutido arduamente hasta llegar más o menos todo a un acuerdo. Y fue sancionado por la comisión. Pero después, la otra comisión de genios la deformó. Directamente no la aplica. No la aplica, no le gusta. A los agentes públicos que han estado, al igual que las agentes,
Eso también, porque es la letra del código, eso también lo tenemos que tener presente. Porque llega un momento que cuando hay una grave diferencia por los derechos ajenos, no se resuelve ni con la prevención ni con la reparación. Es con la sanción. Y si el juez está autorizado legalmente, como el 52 bis de la 26361, que es la ley reformadora 24240 de protección del consumidor, como ahí lo autoriza, el juez puede aplicar esta sanción. Pero no como dice ese artículo, porque es un poco desfasado. Es un artículo que dice para cualquier incumplimiento contractual. Entonces no tiene sentido eso. Acá es cuando hay una grave indiferencia por los derechos ajenos. Y ahí hay que aplicar esto. Para nosotros tenemos la reparación. Bueno, la unificación de la órbita contractual y extracontractual con la derogación del 1107 está lograda, pero unificar no es identificar. Unidad no es identidad, no son idénticos. Siempre hay diferencias de estructura, de género, de estructura y de génesis, entre la órbita contractual y extracontractual. En un caso hay incumplimiento de un contrato y en el otro hay la comisión de un hecho ilícito extracontractual. Sigue existiendo algunas diferencias. No podemos unificar todo. Pero claro está que donde, por ejemplo, los plazos de prescripción se unificaron, se unifica la extensión del resarcimiento, se responde a las consecuencias inmediatas previstas o previsibles, no se responde más por las casuales tenidas en mira, que eran las cosas que no se aplicaban nunca porque era difícil de probar, no se aplicaba tampoco para las consecuencias remotas. Eso está bien, porque el legislador es el que pone el límite. ¿Por qué no se responde? Ahí no se responde por política legislativa. Y eso lo vemos bien. Les decía que también estábamos de acuerdo cuando se habla de la antijuridicidad. Anteriormente, en el proyecto del 98, la habían dejado de lado la antijuridicidad porque decía que muchas veces existían el gran lícito del Estado, la expropiación, la resolución de contratos, que por más que no había antijuridicidad, igual se respondía. Porque claro, en este caso lo que hace el Estado cuando expropia es aplicar una ley de utilidad pública. Entonces, ¿cómo podíamos decir que estaba violando la norma? Pero había resarcimiento. Y con ese criterio dijeron, bueno, la antijuridicidad no interesa más. ¿Y qué pasa? Que para todos hay una estructura de lo ilícito. Es la antijuridicidad, los factores de atribución y la responsabilidad, la relación causal, para que exista responsabilidad civil. Entonces les digo, a mí me parece que esté bien, pero que se sepa lo que dice que es la antijuridicidad. No que se pongan a hablar de la antijuridicidad sin saber cuándo es la antijuridicidad. No es la violación a una norma, es la violación del derecho. El código que interpretarlo integralmente no se puede decir entre el derecho de dar una cosa y el derecho de familia a otra. Por otro lado, la función de la culpa sigue siendo importante. Y fíjense hasta qué momento que copian el 512 de Vélez y el 902 de Vélez, el afinamiento de la culpa. Y cuando Vélez lo dice en una definición que fue impecable, omisión de la diligencia del cumplimiento de obligación conforme a las circunstancias del tiempo, persona y lugar, pero además le agrega en el 902 que cuando mayor sea tener de obrar con conocimiento, con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayores serán las obligaciones que surgen de las consecuencias de los actos. Este código lo tiene en cuenta y me parece bien. Lo mismo que el 909 que habla del contrato de confianza. Hay un criterio amplio para la responsabilidad objetiva y creo que está bien. Se habla de cosas peligrosas, la diferencia entre el daño causado por las cosas del 1113 deja de tener vigencia, pero hay algo que a mí no me gusta. Las
también era culpa de la víctima cuando era responsabilidad objetiva, culpa de un tercero o caso fortuito. Ahora dejaron de ser culpa y tachan culpa y ponen hecho. Si nosotros decimos que queremos proteger a Levi, no podemos decir esto, porque a cualquiera se puede dar cuenta que cuando yo tengo que probar la culpa es mucho más que probar el hecho. Por ejemplo, un orante que anda dando vueltas por ahí y se lo llevan por delante y se le echa a la víctima y no la culpa, ¿se dan cuenta? Entonces ahí es algo que yo no estoy de acuerdo. Es que vamos a ver qué dice también la jurisprudencia. Bueno, ya le dije la responsabilidad del Estado y los daños al derecho de familia. Evidentemente yo en esto no estoy de acuerdo, pero habrá que ver con el correr del tiempo hasta dónde llegamos. Están enfrentados a la doctrina. Yo me enfrento mucho porque yo daños en derecho de familia vengo dando desde que tengo uso de razón. Y siempre entendí que la culpa es importante, que la ruptura responsable es importante para establecer una reparación. Pero acá resulta que por un lado el derecho de daño lo hacemos y por el otro lado el derecho de familia no lo hacen. Entonces, ¿cómo entendemos esto? Nosotros estábamos en la Cámara estableciendo, digo la Cámara con la doctora porque ella me soporta a mí en la Cámara Civil, y estábamos hasta incluso otorgando de daño moral a la novia cuando se murió, lo llevaron por delante al novio faltando 3 días para casarse. Y entonces nos aplicábamos el artículo 1098, ¿para qué no aplicar el artículo 1098 no 1078, sí. No lo aplicábamos, aplicábamos 1079, 1068, todo daño, porque tenía daño moral, la concubina no tenía daño moral. ¿Por qué no tenía daño moral la concubina? Si a veces la legítima lo odiaba al marido y decía, bueno, por suerte se murió. Entonces, o la hermana, por ejemplo, en otro caso, nosotros interpretamos en forma muy amplia, pero mucha gente, muchos jueces aplicaron nada más que el 1078. ¿Por qué? Porque ahí está la seguridad jurídica. Yo aplico artículo 20 y a mí no me pueden decir nada. Estoy cumpliendo con la norma. Pero el juez tiene que arriesgar, no solo el doctrinario tiene que arriesgar. El juez tiene que ir apuntando y ir adelante con la interpretación legislativa. Yo creo que con esto voy a dar por concluido la intervención mía. Les agradezco mucho la presencia. Vamos a tratar de que este código civil comentado, civil comercial, no sé si todavía por ahí alguno que voy a entrar y me mira mal. El doctor Víctor, no sé si está por ahí. Acá estoy. Ah, bueno. No, pues, si no después me pasa la factura. Pero es un comercialista, un digno comercialista. Es decir, tiene en cuenta todo esto que decimos nosotros. Por ejemplo, está imbuido del derecho protectorio del consumidor. Quizá no tanto como nosotros, pero también. Bueno, yo vuelvo a agradecer la asistencia a usted. Agradezco mucho la presencia del doctor Font. Agradezco mucho al doctor Sotti, que ya no está, pero que está con nosotros en los graduados. Estamos dando clases sobre esto y reuniones sobre esto toda la semana. Y bueno, poco a poco vamos tratando de esclarecer algunos aspectos relevantes del código. Muchas gracias y ahora lo voy a dejar en compañía de la doctora Lidia Hernández. Es la presidenta de la sala, por eso a mí No, es el doctor Luis Ugarte. Directo a mí. Buenas tardes. Entiendo que las reformas más importantes que presenta el Código Civil y Comercial de la Nación se dan en derecho de familia a partir de la adecuación o la pretendida adecuación
derecho interno a la fuente internacional y las modificaciones que va presentando con el tiempo la noción de familia. Yo siempre digo que la familia, a lo mejor, o las familias, como dicen algunos, pueden ser interpretadas de una manera y con determinada extensión en la capital federal y a lo mejor en el interior del país de otro. Y la familia, coincido que se trata de un concepto cultural y no natural, por lo que también debemos estar muy atentos al avance de la jurisprudencia frente a este nuevo código que realmente me parece que trae muchas novedades en esta materia. El código y en los fundamentos del anteproyecto se subraya la mayor incidencia de la autonomía de la voluntad en el derecho de familia, de la libertad, de los principios de libertad y de igualdad, y estos principios me parece que tienen que estar ajustados al llamado orden público familiar, cuestión que va a ir también definiendo en el tiempo y en las distintas jurisdicciones la aplicación de este código. Algunas modificaciones que presenta el nuevo código, eran largamente esperadas por la doctrina de la mayoría. Por ejemplo, en el régimen patrimonial, en mi modo de ver, era la reforma más esperada, la más trabajada en los proyectos anteriores, los proyectos que precedieron al nuevo código, y indudablemente había una cantidad de jornadas y recomendaciones que aconsejaban cambiar el sistema único, imperativo, inmutable que teníamos en materia de sociedad conyugal por esta opción o este régimen optativo de régimen de comunidad y de separación de bienes con posibilidades de cambiarlo, de elegirlo antes del matrimonio o de cambiarlo durante él. Ahora voy a dejar el tema de los deberes y los derechos de los cónyuges o los efectos personales del matrimonio un poco para cerrar, porque como dijo el doctor Amial, el código presenta luces y sombras y creo que hay que ir marcando en un rápido paneo las principales modificaciones. Otra de las novedades, de las cuestiones que esperábamos, era la regulación de las uniones convivenciales, uniones de hecho. Esto, en ese sentido, en nuestro país presentaba un atraso con respecto al derecho comparado, y lo que sí se advierte, y vamos a tener que también cotejar en el tiempo, es si es verdad que los derechos de los convivientes se conjugan y articulan de manera armonizada y coherente con el régimen matrimonial, como anuncia también los fundamentos del anteproyecto. Porque aquí, en materia de uniones convivenciales, se autorizan los pactos, pero además se establece un régimen legal supletorio que es imperativo y que va un poco hasta contra la idiosincrasia misma de las uniones de hecho o de las uniones convivenciales. En materia de parentesco tenemos una mayor precisión en lo que hace al derecho de comunicación y el derecho alimentario entre parientes, que es importante porque sus normas se van a aplicar luego a los alimentos en el matrimonio, a los alimentos entre cónyuges. El anteproyecto trae algunas disposiciones que apuntan a la mayor tutela judicial efectiva
efectiva y al cumplimiento de la prestación alimentaria. Pero acá creo que se han quedado a mitad de camino, a lo mejor no por la intención de los profesores de familia, a lo mejor por la influencia de los profesores de derecho público o de derecho administrativo. Pero me explico. El código mejora, como dije, las medidas para hacer cumplir la prestación alimentaria. Indica que la tasa de interés de las obligaciones o las prestaciones debidas por alimentos será la mayor, la más alta que cobren los bancos a sus clientes, según reglamentaciones del Banco Central. Indica o incorpora como novedad una responsabilidad solidaria del empleador que no cumpla o que incumpla la orden judicial de retención de haberes de su empleado para el pago de las prestaciones alimentarias, cuidado a los empleadores, porque esto va a traer consecuencias. El artículo 551 establece esta responsabilidad solidaria, pero después el artículo 804 indica que la observancia de los mandatos judiciales impartidos a las autoridades públicas se rige por las normas del derecho administrativo. Por lo cual, este artículo 804, el doctor Amial ya se refirió a otras normas sobre la responsabilidad o la falta de aplicación de la responsabilidad civil al derecho de daños al Estado, estas exenciones que no se van a aplicar de manera directa ni indirecta y que remiten a disposiciones del derecho administrativo. Hay una ley especial de responsabilidad del Estado, la ley 26.994, que teóricamente no se aplica al Estado como empleador. Pero esto en materia alimentaria, entonces digo que se queda a mitad de camino, porque las medidas razonables, como es la responsabilidad entre el empleador y el empleado de manera solidaria por no cumplir la orden judicial, no van a ser aplicables cuando los alimentantes sean empleados estatales, que no es poca gente en nuestro país, y sobre todo en el interior del país. Bueno, el doctor Ramón Pizarro, por ejemplo, analizando la incidencia de la Ley de Responsabilidad de Estado, la Ley 26.994, por el Código Civil y Comercial, ha dado dos soluciones al tema. La primera, por supuesto, plantear la inconstitucionalidad, a la que adhiero. La segunda, decir que como no se aplica esta ley al Estado como empleador, hay un vacío legislativo, porque uno remite al derecho público, el derecho público no se hace cargo, y entonces por esa vía tratar de, por los principios generales del derecho, suplir la falencia de la ley. Pero me parece que hay que marcarlo, porque hoy en día, no tanto entre parientes, pero puede ser, y la obligación alimentaria ya no es un problema que está haciendo las partes, es un problema social, el incumplimiento que puede tener incluso consecuencias gravísimas como es la mortalidad infantil, en fin. Por mi parte pienso que el Estado debería cumplir la orden judicial. Yo he sido funcionario de la Procuración del Tesoro de la Nación muchos años y me acuerdo que en su doctrina se respetaba el principio de división de poderes y entonces, sin perjuicio de que planteen todos los recursos que tenga el Estado Nacional, debe cumplir el mandato de los jueces. Por otro lado, si es tan relevante como se marca en el Código el acatamiento a la fuente internacional, bueno, la Convención de los Derechos del Niño trae obligaciones para los Estados que deben ser cumplidas, y dice que los Estados partes tienen que disponer todas las medidas apropiadas para el cumplimiento de estos preceptos. Y bueno, no creo entonces que esta norma o esta limitación de responsabilidad sea viable ni aconsejable, y que a lo mejor
tampoco puede pasar ese artículo 804 en concordancia con el 551, el llamado test de convencionalidad o de constitucionalidad. En materia de filiación también hay importantes reformas. Se incorporan reglas generales de filiación vinculadas con las técnicas de reproducción humana asistida. Se subraya la importancia de la voluntad procreacional para determinar la filiación, con independencia del aporte del material genético. Se ordena reparar el daño por falta de reconocimiento del hijo. Se admiten alimentos provisorios durante el trámite del proceso de reclamación de la filiación o incluso antes. Se recogen observaciones que había marcado ya la doctrina de jurisprudencia en materia de acciones de filiación. En adopción, nuevamente tenemos alguna, también lo tenemos en filiación, pero en la materia de adopción, allí se divide todo el trámite de adopción en 3 etapas. La primera es el estado de preadoptabilidad, o del estado de adoptabilidad, perdón, la guarda para adopción y el proceso. En el anteproyecto se indica que esto hará más sencillo el trámite, pero por la participación que se le da a los organismos públicos y la disposición de diversas etapas, permítanme que por lo menos lo deje como una duda. En materia de responsabilidad parental hay una cantidad de normas. Es sumamente casuista, minuciosa la regulación de la responsabilidad parental, que reemplaza al término de la patria potestad. Además sustituye denominaciones como patria potestad por responsabilidad parental, la tenencia de los hijos menores, que se reemplaza por los cuidados personales, las visitas por el régimen de comunicación. Se establece la posibilidad en la ruptura de otorgar o convenir un plan de parentalidad. Aquí lo que hay que subrayar también es el intento de adecuar a la fuente internacional del derecho interno, preservar el interés superior del niño, el derecho a ser oído, la mayor participación en el proceso según su autonomía progresiva y que la opinión sea tenida en cuenta en los supuestos de procesos en donde están en juego sus intereses. Se ha planteado también el ejercicio de la responsabilidad parental tanto durante la convivencia como luego de ella. Y bueno, y más opinable, bueno, la derogación del usufructo paterno era una disposición criticada y esperada, así que esto hay que aplaudirlo. Y la delegación de la patria potestad también tendremos que ver si es de aplicación y cuáles son los límites que fijan los tribunales. Se agregan algunas disposiciones vinculadas con el proceso de familia, que se dicen necesarias para asegurar los derechos sustanciales, y donde creo que hay francamente una revolución, si me permiten el término, es en el derecho matrimonial. El derecho matrimonial que ya había sufrido un gran impacto con la ley 26.618, que admitió el matrimonio entre personas de igual sexo, pero que en este código presenta, según lo que hemos señalado, también nos han criticado, una regulación poco clara de los deberes derivados del matrimonio. Establecer, como lo hace el artículo 431, bajo el título de asistencia, que los esposos se comprometen a desarrollar un proyecto de vida en común, basado en la cooperación, la convivencia y el deber moral de fidelidad, que deben prestarse asistencia mutua, a mí me parece que no coincide de ninguna manera con la noción tradicional que nosotros tenemos en el matrimonio. Esto luego se ha dicho que
se va a verificar o deben cotejarse los deberes matrimoniales con el divorcio sin expresión de causas y toda la regulación del divorcio, es decir, la posibilidad de establecer el convenio regulador. Bienvenido sea el convenio regulador, porque los esposos son los mejores, los principales actores de la ruptura conyugal, así que esto está perfecto. Luego en las prestaciones compensatorias o en las pensiones compensatorias, porque se usan dos términos, uno en el artículo 441, otro en materia de procesos de familia, en el artículo 719. La duda es que nosotros planteamos es la función del juez y la función axiológica de las normas, el valor axiológico de las normas. Se ha querido, me parece, como esterilizar el trámite del divorcio, dejando exclusivamente el divorcio sin culpas, sin plazos, unilateral, bilateral, y tratando de regular las consecuencias. Pero la falta de deberes tiene incidencia, la falta de regulación o de admisión de algunos deberes tiene incidencia, o debe tenerla en la regulación de los efectos. La tiene el derecho comparado, porque nuestro Código Civil y Comercial sigue en esta materia, el anteproyecto lo dice en los fundamentos, seguimos el Código Español, pero seguimos el Código Español en una parte y no en la otra. El Código Español trae perfectamente delimitados los deberes conyugales y establece el divorcio sin expresión de causa. O sea que tomamos una parte y no tomamos otra. La doctora Hernández ha escrito sobre el Código Alemán, que también prevé el divorcio sin causas y las prestaciones compensatorias, pero que limita la aplicación de prestaciones compensatorias cuando hay delitos, ofensas graves. Y acá parece que el único deber del matrimonio fueran los alimentos. Y bueno, yo creo que el matrimonio no es una sociedad de socorro mutuos. A lo mejor es una opinión tradicional, demasiado tradicional, pero aquí esta cuestión me parece que va a tener que ser delineada por la jurisprudencia. Nosotros con la doctora Hernández también, hemos indicado que tal vez por el lado de las pensiones compensatorias, cuando indica en uno de los incisos del artículo 442 que hay que evaluar la dedicación a la familia, allí pueda ingresar algún tipo de evaluación de conductas. Porque la evaluación de conductas es parte de la labor de los jueces. Yo creo que va a ingresar, ¿sabes cómo? Por la responsabilidad. Bueno, también puede ser por la responsabilidad, también hay está la irresponsabilidad. Distintas posiciones. La responsabilidad civil va a ser. Pero bueno, tampoco quiero ocuparle más tiempo a la doctora, que me pidió que fuera breve, y quiero ser más breve que la doctora Meal. Le planteo alguna de estas cuestiones y le voy a ceder el micrófono a la doctora Hernández, indicando, antes de terminar, que advierto que algunas publicaciones son excesivamente laudatorias de este código. Y yo creo que hay que tener, y sobre todo si está destinado a los alumnos y a la comunidad académica, hay que tener libertad de opinión y expresar las opiniones y defenderlas. Por eso considero que esta cuestión de los deberes, la falta de claridad en los deberes matrimoniales, el establecimiento del deber moral de fidelidad, que luego se verá si tienen consecuencias jurídicas o no, la falta de la inclusión de la convivencia, de discutido o no si corresponde un deber, ni lo es. Todas estas cuestiones creo que van a ir delineándose con el tiempo y merecen que cada uno de los autores que se ha ocupado de abrevar, a lo mejor en el derecho español, en mi caso, pueda expresar sus opiniones de manera libre para que cada uno pueda escuchar todas las posibilidades de esta nueva regulación. Muchas gracias.
Bueno, le agradezco al doctor Ugarte porque yo sé lo que sabe sobre estos temas, haber sintetizado el tema. No se escucha, hermano. Ese está cargado. Agradezco al doctor Ugarte su síntesis. Antes de comenzar, yo también voy a tratar de sintetizar, pero antes de comenzar quiero recordar a un gran jurista homenajeado en este momento, en esta reunión que tenemos, que es Roberto López Cabana. Y también quiero recordar a otra gran jurista que perdimos el mes pasado, que es Josefa Méndez Costa. Yo me acuerdo que éramos mucho más jóvenes con Ugarte y nos enamoramos de un libro de ella, ¿no? La sucesión de los bienes gananciales. En aquel entonces podíamos hacer cursos conjuntos e hicimos un CBO de sucesión de los bienes gananciales basados en el libro de Pequita. Era la mujer más humilde y más conocedora del derecho, de familia y sucesiones que yo conocí. Va mi homenaje en este momento. Nuestro homenaje, porque no te lo conozco. Bien, yo me tengo que dedicar en esta charla, y lo voy a hacer muy sintéticamente, les prometo, porque ya estamos finalizando, el tema de sucesiones. El libro cuarto de Vélez fue siempre muy criticado. Había perdido a su mentor, el esposo, y por lo tanto, el esposo de Freitas, y por lo tanto, siempre fue muy criticado porque había tomado el derecho francés, lo había traducido mal en muchos artículos, había tomado el derecho español, fue contradictorio, fuentes contradictorias en muchas materias, fue muy criticado. Pero el libro cuarto, que teníamos vigente hace unos meses, no fue el libro cuarto de Vélez. Sufrió la evolución de estos 150 años de doctrina y jurisprudencia. El libro cuarto era mejor que el que había escrito Vélez. De todas maneras, como dice un amigo nuestro, el doctor Zanoni, los códigos están para criticar. Lo hemos criticado mucho a Vélez y criticaremos este nuevo código. Y está acá para criticar, ¿saben por qué? Porque criticando mejoramos. Lo bueno se puede mejorar y lo malo se puede cambiar. Por lo tanto, vamos a la crítica. ¿Había que modificar el régimen de sucesiones? Sí. Como dice el doctor Ameal, el código había que modificar. Pero ¿saben una cosa? Hay que pensar cómo modificarlo. Porque no, es decir, uno puede modificar, pero ¿está bien modificarlo? ¿Cómo se lo va a modificar? Miren ustedes, el sistema sucesorio argentino es un sistema que nos viene del derecho romano, de la dogmática jurídica de Orville Roth, la continuación en la personalidad patrimonial del causante, donde estaba lleno de ficciones, de retroactividades, ¿sí? Bueno, toda la doctrina decía que esto, que viene de Roma y que pasa por el siglo XIX, había que modificarlo. Hacia un sistema de responsabilidad limitada de lo que nosotros llamamos sucesión de los bienes. Además, también toda la doctrina, sobre todo las obras de Fassi, los comentarios de Fassi basados en el Código Italiano del 42, hablaba de que había que cambiar el pago a los acreedores, todo el sistema concursal de pago a los acreedores, en lugar de un sistema muy retrógrado. Pues este código, el nuevo Código Civil y Comercial, no ha modificado ni una cosa ni la otra. Es decir, no ha modificado el sistema y no ha modificado el pago a los acreedores. Yo voy a ir puntualmente por algunas reformas que considero importantes y luego les voy a profundizar este temita del sistema sucesorio. ¿Qué se ha modificado? Se ha eliminado la deceleración. Yo me acuerdo que en las jornadas últimas que todos participamos en el 2013, hicimos como 30 críticas en ese entonces al proyecto, por unanimidad, todos los profesores del país, titulares y adjuntos, dijimos que había que reincorporar la deceleración en un código que hace la apología de la autonomía
mal, porque si bien todos pedíamos la modificación del régimen patrimonial del matrimonio, como dijo Ugarte, y todos decíamos que había que hacer un sistema de libertad de opción, este sistema de opción de régimen de separación de bienes es un sistema egoísta, muy egoísta. El que está en la casa cuidando a los hijos, sea hombre o mujer, no participa de los bienes que el otro adquiere. Por lo tanto, había que haber hecho un régimen, sí, de separación de bienes con una compensación. Una compensación para aquel que está en la casa, que la puede tener por las prestaciones compensatorias en materia de divorcio, pero no las tiene cuando yo modifico el régimen o cuando adopto directamente. Y esto es muy egoísta, señores, es sumamente egoísta. Así como Amenal decía, lo compartimos totalmente en la Cámara, hay que proteger al débil, hay que proteger al débil también en esta opción. El otro día leía en el diario que hay por semana 2 o 3 opciones por el régimen de separación de bienes. Ahora, la gente no sabe cuál es el régimen. Hay que empezar a enseñar a dónde nos lleva el régimen de separación de bienes. Porque es un régimen totalmente egoísta y en el mundo ha evolucionado el mundo, incluso los anglosajones han evolucionado al régimen de comunidad. Lo que pasa es que nosotros no vamos para atrás. Es decir, cuando aquellos evolucionan hacia un régimen, nosotros queremos cambiar porque vamos 20 o 30 años antes. Pero sigo con el régimen sucesorio. Perdónenme. Bueno, así como hay una autonomía de la voluntad a ultranza en familia, en el régimen sucesorio sacamos la desheredación. Yo sé que en la legislación comparada puede haber legislaciones que aceptan que han desechado con la indignidad la han hecho abarcativa, ¿no? Pero esa recomendación que hicimos por unanimidad todos nosotros en la jornada, que el doctor Amenal mandó al Cameral, no le tuvo en cuenta. Entonces han sacado la desheredación, pero miren la contradicción. Son dos ideologías y dos plumas distintas. En familia tenemos la autonomía ultranza, donde no había que tenerla, y en sucesiones sacamos la desheredación. Se ha eliminado el beneficio del inventario. En esto estoy de acuerdo, porque además nunca aplicábamos el beneficio del inventario, salvo ese beneficio de pleno derecho de la 17711, pero la administración beneficiaria nunca se la aplicó por una mala técnica legislativa de ley. La posesión de la herencia se la llama investidura. Se la mantiene tal cual, cuando podría habérsela modificado mejor. Pero bueno, se la mantiene tal cual en vez de se le ha cambiado solamente el nombre, posesión por investidura. Esto podríamos decir que está bien, porque la posesión nos recuerda a la posesión de las cosas y la posesión de la herencia es muy distinta a la posesión de las cosas. Se ha legislado la cesión de derechos hereditarios, podemos criticar algún detalle, pero hay dos cosas fundamentales que nosotros siempre que estamos en las mesas, en las jornadas, las vemos. Una es que se ha aclarado que la cesión, cosa obvia, pero mejor que se la aclara porque nosotros en la jornada vemos que hay problemas con esto, que es que la cesión de derechos hereditarios no es sobre bienes determinados. Yo cedo un derecho hereditario cuando cedo la herencia o una parte alícuota de la herencia. ¿Sí? Esto está bien. Lo mismo que la cesión de bienes gananciales como integrante de este contrato, porque muchos jueces negaban la cesión de la herencia, la cesión que nosotros hemos revocado con Amenal varios casos, que se negaba la cesión de gananciales cuando forma parte de la cesión, porque hay una masa común de los bienes propios y los bienes gananciales. Se legisla el proceso sucesorio con alguna crítica. En general, Vélez traía algunas normas procesales, porque como dice Salmón en uno de los últimos fallos que hizo en el mes de septiembre, el derecho procesal es importante en el código de fondo cuando hace a la sustancialidad del derecho, pero no en aquellos casos
donde encontramos un derecho procesal propio o invadiendo legislaciones locales. En este código hay invasión de legislación local. No voy a decir cuáles, porque no pasa en el test de constitucionalidad. En todo caso, lo vamos a tener en la sala. Ya no se dividen más los créditos y las deudas de pleno derecho, esto también está bien, van a formar parte de la comunidad hereditaria. Y además no tenemos también, y esto está bien, la separación de patrimonios, porque era prácticamente, generalmente los abogados lo usaban mal, lo usaban como una medida precautoria contra el heredero, cuando en realidad la separación de patrimonio va de acreedor a acreedor, es una oposición, ¿no? Se usaba mal en tribunales. Pero de todas maneras, hoy en día, en el nuevo código, la separación de patrimonios es de pleno derecho, como dice la evolución, en el sentido de que el mismo código establece la preferencia de los acreedores del causante frente a los acreedores del heredero, con algún detalle, que por ser detalle no voy a entrar, porque sería abundar demasiado en la modificación para esta reunión, ¿no? Se elimina la nueva viuda, que ya no había pasado el test constitucional en varios fallos últimos. La legítima, se bajan las cuotas de legítima. Ahora tenemos la legítima mayor de 2/3 para los descendientes y 1/2 para los ascendientes y para el cónyuge. Esto no sería nada. Bajar la cuota de legítima era pedir a muchas jornadas de 800, pero se la desprotege totalmente. Porque realmente, o uno sí, aceptando la legítima y se la protege, o uno elimina la legítima y pone un derecho alimentario post-mortem, qué sé yo, como en el derecho mexicano. Pero no podemos bajar la legítima, mantener la legítima y desprotegerla, como en el artículo 2459 y en el 2461. El 2459 es de la prescripción adquisitiva por 10 años, con lo que en los 10 años últimos, lo único que podemos reducir son los 10 años anteriores a la muerte, porque las anteriores ya no se pueden reducir. Y el 2461, porque si nosotros nos vamos a interpretar textualmente, vamos a poder renunciar en vida del causante a la colación de la reducción. Con lo que es un disparate mayúsculo. Y hay contradicciones en el mismo artículo. Como ven, ¿se ha mejorado el libro cuarto? Yo lo pongo en duda. En legítima, otra novedad es la mejora. Yo nunca estuve de acuerdo con la mejora. El doctor sí, con lo que hay divisiones. Siempre hubo división en la doctrina. Acá tenemos una mejora a favor de los ascendientes y descendientes incapaces o discapacitados. El problema es que para mí, a mi criterio, se olvidaron del cónyuge. Un cónyuge discapacitado no se puede mejorar, lo que también es un disparate. En testamento se elimina el testamento cerrado, aunque por ahí en la norma internacional privado aparece también el testamento cerrado. Esto es la desprolijidad. Como dijo Meal, un código no se puede hacer en meses. Un código lleva años. Y se establece además una incorporación que es el heredero de cuota. El heredero de cuota fue tomado de Biglioni y del Código Alemán. Biglioni en su vez lo tomó del Código Alemán. Es cierto que varias legislaciones europeas aceptan el heredero de cuota, pero aparece acá una figura que para nosotros es nueva, que teníamos el legatario de cuota, que la jurisprudencia ya había establecido cuál era su participación en el juicio sucesorio, cuáles eran sus obligaciones, cuáles eran sus facultades, cuál era su naturaleza jurídica. Esto, la doctrina ya lo tenía. Por eso, con Ugarte habíamos escrito en decir, bueno, legislemos el legatario de cuota, que todos lo conocemos, legislémoslo. Y me acuerdo que habíamos escrito todo lo que había que legislar en un capítulo del legatario de cuota, pero no. Se introduce el heredero de cuota. En el código alemán está mucho más clarito. En el código argentino, este heredero de cuota
que al principio uno dice, bueno, parece legatario de cuota porque queda limitado en su cuota. Luego tenemos que si empezamos a indagar en los demás artículos, este dinero de cuota va a tener vocación al todo, por ejemplo, cuando se lo da al testador o cuando el juez interpreta que se lo dio el testador, porque el código no dice que se lo dio expresamente. Cuando el juez interpreta que se lo dio el testador, cuando hay imposibilidad de cumplimiento de las otras disposiciones. Por lo que tenemos participación del juez en dos supuestos, ¿no? El juez tiene que decir que el testador le quiso dar derecho a crecer y además tiene que resolver si hay imposibilidad de cumplimiento de las disposiciones, con lo que la inseguridad jurídica en este aspecto es importante. Y el otro es cuando hay un saldo, yo hago, por ejemplo, herederos de cuota, y hago cuota pero dejo un saldo y no hago heredero universal, es otra cosa. Tenemos heredero de cuota y heredero universal. Antes se acuerdan que decíamos heredero universal era absurdo porque la universalidad era propia del heredero. Ahora tenemos un heredero universal. Cuando no hacemos heredero universal, cuando no instituimos un heredero universal, es un heredero sin cuota, aunque después hay artículos que parecen que dicen que tiene, que puede tener cuota. Pero en principio el sistema es que el heredero universal es un heredero sin designación de cuota. Y el heredero de cuota es el que le designamos cuota. Bueno, cuando tiene un saldo, ¿quién hereda? No hay instituido, porque si hay un heredero universal instituido, obviamente hereda el heredero universal, ese saldo, hereda los herederos legítimos. Y cuando no lo sabe, el legatario de cuota. Con lo que decimos, pero como no quedaba limitado a su cuota, o sea, en definitiva lo va a finalizar. En cuanto al sistema sucesorio, señores, el sistema sucesorio, hay una responsabilidad limitada del heredero, ¿no? Pero, ante la omisión del inventario cuando está estimado, cuando hace ocultación de los bienes de la herencia, o cuando hace un acto prohibido, por ejemplo, una venta en determinadas situaciones, le cae, ya no hay más beneficio del inventario, pero le cae la responsabilidad limitada y se transforma en un heredero de responsabilidad limitada. Tenemos universalidad, tenemos que el renunciante tiene vocación, que queda como ajeno a la herencia retroactivamente, tenemos el sistema de la unidad en principio, porque hay pluralidad sucesoria, pero digo, el sistema de la unidad en cuanto se aplica a esa universalidad el domicilio del causante, con lo que seguimos con el sistema de la continuación en la persona de Vélez, a pesar de que hemos eliminado el beneficio de inventario, bien eliminado. En las legislaciones comparadas, la omisión del inventario, el inventario es una prueba. Lo que lleva es la inversión de la carga de la prueba, solamente, pero jamás a una responsabilidad limitada. Lo mismo que la ocultación de los bienes, podrá llevar a una responsabilidad civil por el daño provocado, la responsabilidad por daño, como dice Sameal, pero no a una responsabilidad limitada del heredero. Por eso les digo que cuando se necesitaba una reforma, sí se necesitaba una reforma, pero no cambiamos el régimen sucesorio y además seguimos con la presentación de los acreedores y el pago a medida que se presenten, sin un régimen concursal que desde fase hasta ahora era pedido por toda la doctrina y en varias jornadas. Lo dejo acá para que no se cansen. Muchas gracias. Vamos a dar la palabra ahora al doctor Fong, así para culminar el acto. Buenas noches a todos, mi nombre es Martín Font, evidentemente soy el único que necesita presentación. Gracias a todos por haber venido, es un día muy particular por el clima y otros factores, así que muchas gracias por estar acá. Es un día especial para nosotros, para todos los que conformamos Editorial Estudio. Sin duda es la obra más importante que tiene hoy en día la editorial. Es una editorial que basó mucho de lo que es ahora en los estudiantes y hoy en día estamos en una etapa completamente diferente donde
el empujón que nos da el doctor Ameal y los doctores Ugarte, Lidia Hernández y Clark es fundamental para esta nueva etapa que está encarando la editorial. Así que, más que nada agradecer a todos los autores que hicieron posible este código comentado. Son 8 tomos donde escribieron más de 30 personas en cada uno de los tomos. La gran mayoría están acá, así que para nosotros es una alegría inmensa. Agradecer también a los coordinadores de tomos, agradecer a los directores de tomos, al doctor Ugarte, a la doctora Lidia Hernández de los tomos de Familia y Sucesiones, al doctor Clark del tomo de Reales, y principalmente y sobre todo agradecer públicamente, ya que tengo la oportunidad, al doctor Ameal, que estamos súper sorprendidos en la editorial porque sabemos que ha tenido ofrecimientos para hacer este mismo trabajo en todas las editoriales, multinacionales incluso, y él se decidió por nosotros, así que para nosotros es un orgullo enorme. Bueno, eso solo. Les quería aclarar que les dimos una tarjetita en un sobre a todos los presentes. Dentro de esa tarjetita, dentro de ese sobre hay una tarjetita donde van a encontrar un descuento de 25% en la compra del ejemplar, y algunos de ustedes al azar fue porque cuando fueron tomando los sobres hay ejemplares también sin cargo. Así que en la tarjetita algunos van a encontrar el 25% de descuento y otros van a encontrar el ejemplar sin cargo, que eso lo pueden retirar en la librería del Centro de Estudiantes de acá de la U. Gracias y nada más.